Jaque Mate es auspiciado por Titán Consultora, servicios empresariales y educacionales, negocios y noticias, multimedio empresarial, CB Consultora, estudios de opinión pública y agencia GRS, tu negocio en Internet. Hola, bienvenidos. El gusto de compartir Jaque Mate, esta realización televisiva de Titán Producciones de Gabriela Cervela para Somos Río Cuarto. Frecuencia 7 de Cablevisión en la ciudad, también para las distintas frecuencias de Cablevisión en el sur de la provincia de Córdoba. Además, llegamos al canal 8 de la localidad de Serrano, al canal 5 del Campillo y al canal 12 que une las localidades de San Basilio, Adelia María, también Monte de los Gauchos y Huanchilla. A todos la bienvenida, gracias por acompañarnos con esta propuesta en tiempos de pandemia, en esta cuarentena que todavía transitamos en la República Argentina, más allá de algunas flexibilizaciones. Por eso la temática general son los retos y los desafíos actuales en este marco. Y la propuesta para este programa en particular es el liderazgo en tiempos de virtualidad, para lo cual nos va a acompañar el licenciado Javier Saladino. Con él estaremos charlando a través de videollamada sobre esta temática, y es con lo cual vamos a comenzar el programa de esta semana. Y lo primero que hacemos es darle la bienvenida y agradecerle como siempre la predisposición para con Jaque Mate al licenciado Javier Saladino. Javier, gracias por participar de estas entregas especiales de Jaque Mate en un contexto de pandemia con los retos y desafíos actuales que la misma impone. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente y ser parte de Jaque Mate con un tema tan de actualidad y tan necesario. Esta entrevista es en sí mismo una definición, porque tiempo atrás te tuvimos con nosotros en los estudios, con la proximidad que era impensada que en algún momento pudiese generar complicaciones o que fuera recomendable no aplicarla, y hoy estamos utilizando las herramientas tecnológicas para comunicarnos a distancia. Es un poco quizás la mejor manera de introducirnos a esto que seguramente vamos a plantear como eje temático. Así es, Sergio, así es, Sergio. Bueno, lo que nos lleva a este contexto del COVID-19 es la necesidad de repensar el liderazgo y de pensar cómo se conjuga esto con la virtualidad. Para esto, los líderes, pensando en líder no solamente en aquellas personas que tienen a cargo equipos, sino también cada uno como una forma de calidad de vida, como entender cómo me puedo sentir mejor conmigo mismo y con la gente que me rodea, en mi trabajo, en mi vida personal, en mi vida familiar. Entonces esto nos lleva a repensar, y esto que nos permite hoy buscarle la vuelta y suplir, adaptarnos a esta nueva situación o sobreadaptarnos, porque también tiene un costo emocional, económico, social esta situación. Y la necesidad, uno de los temas que nos aborda es la necesidad de generar competencias digitales. ¿Cómo gestionan hoy los líderes a sus equipos desde la virtualidad? Porque muchas veces antes el monitoreo, el feedback estaba dado por la proximidad geográfica, por compartir el mismo lugar de trabajo. Entonces hoy lo que nos lleva a replantearnos es cómo puedo gestionar un equipo desde lo virtual. Probablemente esto en algunos rubros suele ser bastante habitual, como pueden ser las empresas tecnológicas, pero no así para la mayoría de las industrias y rubros. Javier, ya vamos a ahondar en este tema y precisamente en esas capacidades de manejo de la virtualidad, pero lo que te quiero preguntar primero es si a partir de tu experiencia observas que lo que más ha costado es adaptarnos a lo que significó la cuarentena, sobre todo en los primeros días que fue más rígida para todo el mundo, o por allí genera más dificultades esto de los nuevos desafíos de la post-cuarentena o de una cuarentena flexibilizada que implica, sí, la posibilidad de volver, de retomar actividades, pero casi de modo muy distinto a lo que las realizábamos, las practicábamos o las desarrollábamos habitualmente antes de la pandemia. ¿Qué costó más? ¿Qué percibís que al individuo le ha costado más? Bueno, esto, a ver, generalizar por ahí no es lo mejor, porque depende también de los recursos con que cuesta cada persona, cada organización pública, privada, del tercer sector.
Por un lado está el atraso que tenemos en la educación, en nuestras competencias digitales. Vemos esto, por ejemplo, los docentes, en un sinnúmero de reuniones para ver cómo se puede educar digitalmente, las plataformas y todo eso. La competencia digital no es googlear, es bastante más complejo, más profundo y lleva un uso, un aprendizaje, un me equivoco, un error, un acierto, con lo cual creo que de algún modo refleja este atraso en las competencias digitales, en poder usar un repertorio de software, de aplicaciones, de páginas web que nos permitan suplir la necesidad de una proximidad cara a cara. Por un lado, eso nos ha llevado a un costo emocional, a que no sabíamos cómo organizarnos ahora, cómo coordinar el trabajo que antes estábamos 10 personas reunidas, ahora hay que coordinarlo digitalmente. ¿Y qué hacemos con las cosas que no tenemos a mano, que no tenemos digitalizadas? ¿Dónde buscamos los papeles? ¿Cómo nos distribuimos? ¿Cuáles son los canales de comunicación, de información? Por un lado ha estado eso, que ha tenido un costo importante, y yo creo que dentro de todo lo malo, lo bueno que pueda dejar esta situación es algo de entender que el aspecto positivo de lo virtual. Si nosotros tenemos la opción en nuestros trabajos de hacer 1 o 2 días de trabajo desde nuestras casas para aquellos casos que así se puede, o entendiendo que hay personas que tienen que hacer actividades presenciales pero que otras las podrían hacer virtualmente, es un beneficio, es algo que se valora y es algo que va a estar bueno que se implemente. Probablemente si no hubiera pasado esto, no sabemos cuánto tiempo hubiese pasado para que muchas empresas u organizaciones hubieran adaptadose a esto que se valora en el personal, que es poder trabajar algún día desde su casa, pensando que el home office o el teletrabajo nace en las grandes ciudades por la gran distancia que había. Entonces esto, y de repente replantearnos si es tan necesario ir muchas veces a la oficina, bueno, nos damos cuenta que muchas veces no, que era un hábito, una costumbre, una necesidad de control, una desconfianza. Muchas veces lo que se ve es desconfianza, es miedo, con lo cual puede ser algo positivo de que entendamos que esta virtualidad tiene su lado positivo, es buena y que hay que desarrollarla en aprender a usar herramientas informáticas. Me surgen 2 preguntas a partir de lo que estás diciendo. Voy con la primera de ellas. Estaríamos atravesando la etapa de la angustia de darnos cuenta de lo que hemos fallado o de lo que no nos hemos preparado, de un tiempo que dilapidamos pensando en que esto no iba a suceder. Eso por un lado estaríamos, lo cual no significa que sea determinante, que no se pueda modificar, pero sería la angustia de los grandes cambios. Bueno, la resistencia al cambio es una cuestión humana, y por otro lado estamos en un contexto de crisis donde este cambio no es un cambio gradual, fue un cambio repentino, profundo, con grandes implicancias de un día para el otro. Entonces es un cambio al cual no llegamos a adaptarnos, porque de repente hubo un montón de cosas que tuvimos que ver cómo las hacíamos, cómo se podía pagar algo virtualmente, cómo podíamos conseguir un producto, un servicio, qué hacíamos con medicamentos, con los alimentos. Entonces, bueno, esa angustia que nos genera esa situación de un cambio tan brusco, este cimbronazo que nos ha dado la actual situación, nos lleva por ahí a pensar qué se puede hacer y cómo nos vamos a poder ir adaptarnos o sobreadaptarnos, porque es como implica mayores recursos de cualquier adaptación para poder continuar con nuestra vida cotidiana o esta, entre comillas, nueva normalidad. Hablabas del teletrabajo, del home office, mencionabas la palabra desconfianza por allí. Seguramente es una de las cuestiones que para quienes no lo tienen tan aceitado a este método de trabajo pueda generarse. Pero me parece que aquí hay que tomar el ejemplo de las empresas, de las organizaciones que ya lo venían desarrollando y que han demostrado que pueden ser altamente eficientes, y las tenemos en nuestro medio, en nuestra región, en la ciudad de Río Cuarto, con esta modalidad de trabajo y con una eficiencia probada, con lo cual me parece que también es como que es un temor que se debiera superar y que probablemente el conocimiento, el manejo de esas herramientas nos vaya dando las seguridades necesarias para superarlo. Bueno, contestando tu pregunta, tiene que ver con esta
deslocalización geográfica que nos lleva el trabajo a la virtualidad, porque tranquilamente hoy cualquier persona conectada en cualquier parte del mundo va a poder ver este programa, con lo cual en ese aspecto se transforma en una posibilidad y en una oportunidad, porque ya no dependemos geográficamente de trabajar en un determinado lugar, sino que lo podemos hacer desde cualquier lugar que tengamos conexión, internet, computadora, entendiendo que también no todo el mundo tiene las mismas posibilidades y los mismos recursos para afrontar eso, entendiendo que hay un montón de personas que prefieren ir a sus trabajos que trabajar desde su casa, porque por una cuestión de costumbre, por una cuestión de la funcionalidad, por una cuestión de diferenciar la vida personal de la vida laboral, por ejemplo. Javier, te pedimos que te quedes con nosotros un instante. Vamos a continuar con esta videollamada y esta entrevista. Es el momento de establecer la primera pausa en Jaque Mate. Como siempre, lo hacemos muy bien acompañados por las bebidas que nos provee cortésmente del Inter Sociedad Anónima, la gran distribuidora del sur de la provincia de Córdoba, que permanentemente nos acompaña en Jaque Mate desde el comienzo, desde la primera temporada. Con ese agradecimiento es que establecemos la pausa y ya regresamos con la segunda parte de la entrevista con el licenciado Javier Saladino en este marco de los retos y desafíos actuales en un contexto de pandemia. El gobierno de Córdoba lanzó Ofertón, un programa de ofertas y promociones para compras online de productos en comercios cordobeses con alcance a todo el país. Será el próximo 7 y 8 de julio, 2 días de súper descuentos en electro, computación, muebles, hogar, celulares, indumentaria y accesorios, alimentos y bebidas, perfumería y belleza, juguetería, construcción y muchos rubros más. Si sos comerciante cordobés, es tu oportunidad para vender más. Nueva fecha de inscripción para comercios hasta el 27 de junio a través de tu cámara sectorial o enviando un mail a oferton@cba.gov.ar. ¿Listo para agotar stock? ¿Estás necesitando un servicio de cartelería? Ops, diseño y comunicación. Carteles publicitarios, letreros para inmobiliarias, logos corpóreos, esmerilados y ploteados. Búscanos en Facebook o por WhatsApp al 0358 154 800 162 Río Cuarto. ¿Ya separaste tus residuos? Si colocamos los residuos húmedos en bolsa transparente o blanca y los secos en bolsa negra y los colocamos en nuestro canasto un rato antes de que pase el camión recolector, colaboramos en mantener un pueblo limpio. Separa. Todo junto es basura. Separados son residuos. Municipalidad de Adelia María. Cooperativa Eléctrica Adelia María Limitada, una cooperativa abierta a la comunidad, brindando electricidad, obras y servicios públicos. Crecemos pensando en el futuro, escuchamos las inquietudes de la gente, apostando a más. Cooperativa Eléctrica Adelia María, energía que se renueva. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo. Sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta. Educación sin distancia.
soporte y tecnología, donde encontrás las últimas novedades tecnológicas y de computación, PC y notebooks. Gran variedad de tarjetas de memoria y pendrives. Y para que disfrutes de la música que más te gusta, te ofrecemos los más modernos equipos de audio en distintos tamaños y formas. Además, en Skynet somos especialistas en venta y colocación de cámaras de seguridad para que su casa o empresa estén vigilados y seguros y usted se quede tranquilo. Skynet, soporte y tecnología. Agroservicio 2000. Somos una empresa dedicada a la comercialización de granos e insumos agrícolas. Nos caracterizamos por el esfuerzo y predisposición para atender los requerimientos de los productores, enfocándonos en generar soluciones y agregado de valor al agro. Contamos con un grupo de profesionales capacitados que acompañan a nuestros clientes en todas las etapas productivas, brindando el mejor asesoramiento para la toma de decisiones. Agroservicio 2000. Nueva visión en los negocios agropecuarios. Oficinas administrativas en Avenida San Martín 790, Adelia María. El gobierno de Córdoba habilitó un nuevo tramo del tercer carril de la circunvalación, entre el puente José Ignacio Díaz y el distribuidor 60 Cuadras. En algún tiempo, la pandemia va a pasar. Eso significa que se va a dejar atrás la crisis sanitaria. Por eso el gobierno de Córdoba se ocupa de otros temas de la agenda de los cordobeses, como es la circunvalación de la ciudad capital, una obra esperada desde hace muchos años. También atendemos con todo nuestro esfuerzo a la pandemia. Están allí nuestros equipos de salud públicos y privados trabajando en cada rincón de la provincia, testeando, aislando, cuidando a los enfermos, sobre todo vacunando. Ya hemos vacunado a más del 40% de los habitantes mayores de 18 años de Córdoba. Y ese es el camino. Vacunar, vacunar y vacunar. Y en la medida que lleguen vacunas, lo seguiremos haciendo en nuestra provincia de Córdoba. Pero como decimos, la pandemia no es la única agenda. También está la agenda de la gente. Y es importante en estos momentos que estemos siempre siendo solidarios con los que sufren económica y socialmente las consecuencias de la pandemia. Porque Córdoba es producción, es trabajo, es futuro. Como decimos, la pandemia algún día pasará y ese día Córdoba estará de pie para seguir progresando. Por eso es tiempo de trabajar mucho y hablar menos, de estar al lado de los que producen, al lado de los que trabajan, al lado de los que se educan, estar al lado de los que sufren y estar sobre todo al lado de los enfermos. Por eso, Córdoba no va a parar y es el desafío que tenemos que cumplir ahora. Esta es la manera de que hagamos Córdoba entre todos y la defendamos entre todos. Entre todos, podemos y hacemos más. Regresamos tras la pausa con más Jaque Mate. Recuerden que nos encuentran en las redes sociales. Allí están todas las novedades vinculadas con esta producción televisiva y al mismo tiempo en nuestro canal de YouTube Jaque Mate por TV podrán ver este programa y cada uno de los programas que integran las 4 temporadas de la realización televisiva de Gabriela Cervela. Ahora es tiempo de agradecerle también a H Indumentaria, esta casa de indumentaria masculina, H Indumentaria Solo Hombres, tal cual es la denominación de este local comercial de la localidad de Adelia María, pero que también, ayornándose a los tiempos que corren, brinda la posibilidad de la venta online a través de su página hindumentaria.com. Así la pueden buscar y encontrar. Con H Indumentaria, que me viste para cada una de las propuestas vinculadas con Jaque Mate, vamos a darle continuidad al tema de esta semana. Estamos haciendo referencia a liderazgo en tiempos de virtualidad con la entrevista que realizábamos con el licenciado Javier Saladino y que seguimos compartiendo.
Continuamos dialogando con el licenciado Javier Saladino con esta temática, los retos y los desafíos actuales, hoy girando sobre esto del uso acorde de las herramientas digitales, de las nuevas tecnologías o de las posibilidades que nos brindan las tecnologías precisamente para adaptarnos a este nuevo contexto que, como charlábamos en el primer bloque, ha generado algún cimbronazo por lo repentino del profundo cambio, pero es necesario mirar con optimismo hacia adelante. Y la pregunta, Javier, es si tenés la sensación de que esto ha llegado para quedarse y que hay mucho para desarrollar y que se abren nuevos campos de exploración, no solamente para aquellos que nos pueden asesorar en la materia, tal es tu caso por ejemplo, sino también para cada uno de nosotros, buscando capacitarnos, estar más preparados para esta nueva normalidad. Bien, por un lado creo que hay cosas que llegaron para quedarse, como la necesidad de la virtualidad, y por ahí empresas o organizaciones que no habían tenido ningún tipo de trabajo remoto, trabajo virtual, a partir de esto probablemente lo implementen o vean que hay otras herramientas. Nos va a ayudar de una forma muy acelerada, por así decirlo, a conocer otras herramientas digitales que son necesarias. Y esto acelera también lo que hace a la gestión por objetivos, no la gestión por tiempo, no la gestión por cumplir un horario, sino que haya objetivos, que cada uno tenga un objetivo diario, semanal, quincenal, mensual, trimestral. Cada organización sabrá qué es lo que corresponde, pero entender que vamos a empezar a trabajar por un objetivo cumplido y no por un horario cumplido, donde se torna más importante que se lleve a cabo la tarea o que se realice la meta del objetivo y no estar sentado en la silla X cantidad de horas. Y esto vale también para nuestros hábitos individuales. La nueva organización deberá ser con una administración de los tiempos que dependerán mucho de nuestra propia determinación, de nuestra propia voluntad, de nuestra propia capacidad de organizarnos. Bueno, muchos han tomado cursos en este contexto, entonces han aprendido alguna herramienta. El que nunca hizo algún tipo de gestión de pedido de comidas virtualmente hoy lo hizo. El que tenía que pagar un impuesto y siempre lo hizo de forma presencial, de repente se encontró en la necesidad de hacerlo virtualmente. En ese sentido nos va a generar varios aprendizajes que van a perdurar. Siempre hemos escuchado, desde chiquito por lo menos muchos hemos escuchado la importancia de la informática y el idioma, y de repente vemos que la educación no acompaña muchas veces eso, con lo cual de repente nos va a mostrar la necesidad. Hoy nos encontramos con defensa de tesis virtuales, con colaciones virtuales, con lo cual nos muestra que se puede llevar a cabo y nos podemos adaptar a esta nueva gestión de recursos humanos, a esta nueva gestión en las organizaciones. Lo hemos tocado al tema aquí en nuestro programa, pero quizás aquellas academias, institutos, instituciones educativas que trabajaban con la educación a distancia, hoy logren un reconocimiento histórico que quizás la sociedad les debía, porque han llegado mejor preparadas en esta materia. Bueno, la educación habitualmente, tradicionalmente, nos hemos capacitado, nos hemos formado presencialmente. Cada vez ese porcentaje se va a ir corriendo más a lo virtual, con lo cual también nos muestra una posibilidad. Hoy podemos estar desde Córdoba trabajando para el mundo porque lo podemos gestionar y llevar a cabo objetivos o proyectos de forma en la virtualidad. Ese puede ser uno de los beneficios que nos deje esta situación, entender que la educación se debe virtualizar, o por lo menos que se puede virtualizar, porque siempre la discusión ha sido que había muchas cosas que no se podía. Bueno, también podemos ver que hay muchos aspectos que se pueden realizar de forma virtual, que nos permitan adaptarnos a esta nueva situación, a esta nueva era, como hablan algunos, como si se viniese una nueva era. Hoy es la pandemia, no sabemos qué puede pasar en unos años, entonces esto también es aprender a convivir con la situación y a poder sobrellevarla de la mejor manera posible. Y como bien hace el título del programa de hoy del liderazgo, entender la importancia del liderazgo, de cómo se lleva a cabo esto, de qué herramientas da la organización para que acompañen esta gestión. Como bien preguntabas vos, habrá organizaciones que estuvieron más preparadas porque estaban más ayornadas o más de vanguardia con las herramientas necesarias.
Javier, cuando hablamos de liderazgo, que es un poco lo específico, una de tus fortalezas, el trabajo de la exploración de las capacidades para la gestación de nuevos líderes, en este contexto de virtualidad, los saberes, las aptitudes de los líderes de la etapa presencial ¿se pueden mantener para esta etapa virtual o por allí estaremos en presencia de nuevos líderes? Porque uno cuando hablaba del líder presencial generalmente lo asociaba a alguien que tenía la capacidad de pararse frente a un grupo, de coordinarlo, de gestionarlo, de armonizarlo. ¿Sirve ese tipo de líder en la nueva virtualidad o por allí hay quienes quizás no tenían atributos en la etapa anterior, pero que sí podrán tenerlas para esta nueva etapa que está mucho más asociada a la virtualidad, como vos lo planteabas? Muy buena y muy interesante la pregunta, porque en esta situación puede ser que la crisis lleve a algunos líderes a no poder sobrellevarlo y de repente también que emerjan otros líderes. También nos permite pensar que por ejemplo, un docente, pongamos el ejemplo, que se desempeñe muy bien presencialmente, no significa que se desempeñe muy bien virtualmente, porque requiere de otros ingredientes, de otras competencias, de otras habilidades para poder desarrollar eso. Con lo cual, esto nos hace de pensar, y hilvanando tu pregunta anterior, el tema de la confianza, cómo se gestiona la confianza en la virtualidad. Nos encontramos con líderes muy buenos y con el antiliderazgo, líderes que no escuchan, líderes que no aprovechan a recibir feedback, que no se abren a nuevas posibilidades. Y una de las características principales de un muy buen líder es saberse asesorar. El líder se tiene que mostrar vulnerable porque lo es, porque es humano. Si es humano es vulnerable, con lo cual también es una excelente oportunidad para hacerse asesorar, porque claramente nadie puede saber todo, pero hay personas, en este caso en particular los líderes, que se hacen asesorar muy bien por distintas áreas o en distintas aristas. Y en esta etapa, ¿en qué debería basarse ese asesoramiento? ¿Qué se debería buscar inicialmente? Bueno, primero y principal es cómo hoy puede gestionar a su equipo presencialmente, entendiendo que hay una necesidad de contención, las emociones están a flor de piel, vivimos en emociones que parece una montaña rusa en esta situación de tanta incertidumbre. Hay días u horas que nos sentimos muy bien y otros días y horas que no nos sentimos muy bien, con lo cual vamos atravesando distintas emociones. Hay que ver si el líder puede ayudar a contener al equipo, a ser un buen conductor, un buen filtro, un buen catalizador, y si no, saber pedir ayuda. Y en esto de cómo voy a gestionar yo, pensemos en un estudio jurídico, en un estudio contable, en un estudio de arquitectura, en una panadería, en las distintas organizaciones que hacen a la ciudad y región, cómo puedo yo gestionar en la virtualidad. ¿Cómo voy a hacer para alguien que no veo todo el día de repente gestionar? Bueno, primero establecer objetivos para que sea un trabajo más por objetivos que por tiempo, que haya un espacio de diálogo, un espacio de reunión y también un espacio de reunión informal. Algo que nos deja la pandemia es la importancia del vínculo informal que se generan en los ámbitos de trabajo, con lo cual eso se ha perdido, porque perdemos el ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué te pasó? Y de repente también es necesario que los líderes creen o se ayuden a crear esos espacios de diálogo informal y de otras temáticas que exceden al trabajo propiamente. Javier, interesante la posibilidad de charlar contigo una vez más. Quienes necesiten acercarse a más respuestas, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo te pueden contactar? Sí, claro, con mucho gusto. Es un tema que da muchísimo para hablar y es necesario el asesoramiento. Pueden contactar por mail, javiersaladino@gmail.com o el celular 0351-153-047-528. Javier, gracias como siempre por tu tiempo y por tu muy buena predisposición para con Jaque Mate. Un abrazo a la distancia. Un abrazo grande y gracias por la invitación nuevamente.
Con nosotros el licenciado Javier Saladino, liderazgo en épocas de virtualidad, los retos y los desafíos actuales, la temática que hemos abordado esta semana en Jaque Mate. Ojalá hayan disfrutado de la propuesta, como nosotros, de compartirla con cada uno de ustedes en sus hogares. Prometemos, Dios mediante, reencontrarnos la semana venidera. Que la pasen muy, pero muy bien. Hasta la próxima.